Hola, el día de hoy vamos a hablar de cáncer y vida saludable con enfoque al hábito de fumar. Primero vamos a dar una breve introducción, después los peligros del hábito de fumar, datos acerca del cigarrillo y el cáncer, cómo desestimular el uso del cigarrillo y finalmente la bibliografía. El cáncer es la causa principal de muerte a nivel mundial. Se debe a una división y crecimiento de las células, aunque también se puede dar por exposición a sustancias cancerígenas o carcinógenas. Como en este caso, el cigarrillo es potencialmente la fuente más importante de tóxicos causantes de enfermedades humanas, no solo del cáncer, sino de otras enfermedades también. En Colombia, 5 millones de personas son fumadoras y según la OMS, hay 4 millones de muertes al año a nivel mundial. La historia del tabaco se remonta hasta 1000 a.C., ¿pueden creer? En esta época ya los mayas usaban tabaco. Para el siglo XVI, esta ya era una costumbre social en toda Europa. Ya habían filtros, empresas y hasta patentes. Pero el punto de corte más importante en la historia del tabaco es 1949. Este es el año donde finalmente la American Cancer Society declaró públicamente y reconoció la asociación directa entre el cáncer y fumar. Esto generó una alerta mundial y por primera vez en la historia vimos una reducción significativa del número de fumadores. Sin embargo, en 2003, con el auge del vape, vemos que todos estos avances se han perdido. Para explicar los peligros del hábito de fumar, vamos a empezar por explicar qué se inhala al fumar. En el cigarrillo tradicional hay dos corrientes de humo, la corriente primaria, que es la que es inhalada por el fumador y va hasta los pulmones, y la corriente secundaria, que afecta principalmente al fumador pasivo, que es la que permanece en el extremo incandescente del cigarrillo. Por otra parte, en el vape lo que hay es un líquido que al calentarse produce un aerosol que es inhalado por el usuario. Ahora vamos a pasar a hablar sobre los peligros del hábito de fumar. Uno de los peligros del hábito de fumar son los mitos en torno a esto. Primero, que los fumadores pasivos se ven menos afectados que los fumadores activos. Esto sabemos que no es cierto porque la corriente secundaria de humo tiene una mayor concentración de compuestos tóxicos, lo que hace que se vean igualmente afectados. Y la segunda, que el vape es una alternativa para el cigarrillo tradicional. También sabemos que es mentira, dado que tiene una altísima cantidad de oncogenes como derivados de la nicotina, hidrocarburos policíclicos y aldehídos. En cuanto a los carcinógenos en el humo del cigarrillo, tenemos los hidrocarbonos aromáticos policíclicos, que se generan por una combustión incompleta de materia orgánica, de los cuales el principal es el benzoapirono. También tenemos las N-nitrosaminas, que son partículas volátiles que afectan principalmente pulmón y esófago, y los metales pesados ya comprobados que son carcinógenos son el níquel y el cadmio. Los grupos más importantes de carcinógenos en el vape son los metales pesados, aldehídos derivados de la nicotina, como la nitrosnornicotina y la cetosa nitrosamina, y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Algunos de estos constituyen el líquido del vape, mientras otros se forman gracias a una reacción química que es la pirrólisis, que se da lugar cuando se da uso al vape. Los compuestos carcinogénicos anteriormente mencionados causan apoptosis celular y daños en el ADN de la célula. Inicialmente, los mecanismos reparadores del organismo logran reparar estos daños. No obstante, la exposición prolongada produce mutaciones en los genes controladores de la división, de la proliferación y el crecimiento celular. Adicionalmente, tanto el alquitrán, que está presente en el cigarrillo tradicional, como la nicotina, que se presenta tanto en los cigarrillos tradicionales como en los cigarrillos electrónicos, tienen efectos inmunosupresores, lo que inhibe la reparación de estos daños. A continuación les voy a hablar de cómo desestimulamos el hábito de fumar. Los objetivos para esto serían disminuir las afecciones en salud y disminuir los costos asociados. Para esto tenemos diferentes estrategias, como por ejemplo el convenio marco OMS, el cual buscaba disminuir el consumo de tabaco mediante medidas de gobernanza, como por ejemplo el aumento en los impuestos al tabaco. También hay estrategias de prevención primaria, como controlar el mercadeo para hacer que estos no se sigan viendo como productos atractivos, educar acerca de los posibles riesgos y desmentir mitos, y también tomar medidas similares para el vapeo como las que se han implementado para los cigarrillos. Por último, también se requieren más estudios, especialmente para los cigarrillos electrónicos, ya que no existen muchos sobre los riesgos a largo plazo. En efecto, al dejar de fumar, el riesgo de desarrollar cáncer disminuye considerablemente. Al dejar de fumar, se reduce el riesgo de dos tipos de cáncer, entre los cuales está el cáncer de pulmón, de laringe, de la cavidad oral, faringe, esófago, páncreas, incluso leucemia mieloide aguda, entre otros. Esta disminución depende del tiempo desde que se dejó de fumar. Entonces, entre los 5 a 10 años después de fumar,
se divide a la mitad el riesgo de desarrollar cáncer de boca, de garganta o de laringe. Entre los 10 años luego de que se deje de fumar, se disminuye la probabilidad de contraer cáncer de vejiga, esófago o riñón. Entre los 10 a 15 años luego de que se deje de fumar, disminuye el riesgo de cáncer de pulmón a la mitad. Y finalmente, luego de 20 años, el cáncer de boca, garganta, de laringe o de páncreas es más o menos el riesgo de una persona no fumadora.